Estoy seguro, queridos hermanos, que una gran mayoría de la gente en el mundo cree que habrá un gran día de juicio final. Y creo que una gran mayoría de esa mayoría cree que van a oír buenas noticias en ese día. Pero para que se escuchen buenas noticias en ese momento, hay que saber oír las buenas noticias ahora, mientras estamos aquí en este mundo. También debo decir que serán malas noticias para muchos, y para pocos serán buenas noticias. Miren cómo dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, muchos. Y luego dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos entran por ella? Pocos son los que la hallan. Dios quiere dar buenas noticias en ese día, amado hermano, pero habrá malas noticias para muchos, sin duda alguna, para los que no caminaron por el camino estrecho. ¿Sabes, mi querido amigo que estás aquí, por cuál camino tú andas? ¿Estás seguro por cuál de ellos estás? El camino estrecho es por donde no caben las cosas de este mundo. No caben allí las ideologías que están contrarias a las Sagradas Escrituras. No cabe allí la justificación propia. Ese camino es estrecho, amigo, porque solo puede pasar el creyente con la mirada en Jesucristo y la obra de la cruz. Solo puede entrar aquel que al mirar a Jesucristo está comprometido con Él para seguirle a Él y para depender de Él toda su vida. Miren, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dicen que llegará ese momento cuando cada persona tendrá que estar de pie ante ese gran Dios, el gran juez, y rendirle cuenta. Yo sé que hoy en día en muchos lugares no se mencionan estas cosas, no se predican sobre el pecado, no se predica acerca del arrepentimiento, ni se predica mucho menos acerca del gran juicio de Dios. Pero es una realidad y es bíblico. Y en ese día muchos temblarán, amados hermanos, porque sabrán que no vivieron para adorar a Dios ni para servir a Dios. Y estos son los que no fueron realmente lavados por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios nos habla sobre este juicio final que será impresionante, amados hermanos, aunque muchos no lo mencionen. Pero miren, si el hombre en la tierra se impresiona, si el hombre en la tierra se llena de ansiedad cuando tiene que compadecer delante de algún juez terrenal, ¿cómo será ante ese gran juez lleno de gloria que va a determinar el destino eterno? ¿Cómo será? Se dirá allí quiénes están escritos en el libro de la vida y quiénes no. Ahora, para cada ser será el momento más importante de toda su vida. Sepa esto. Piensen cuáles han sido los momentos más grandes e importantes para su vida, pero sepa que ese va a ser el más grande de todos. En ese momento no va a importar para nada los grandes logros terrenales. Ninguna excusa va a contar, ninguna recomendación a la que nosotros podamos acudir. Nada de eso va a importar, ni los años que usted fue miembro de la Iglesia Bautista Renacer o de alguna otra iglesia. No va a contar eso. Lo que va a importar en ese momento, amado hermano, es lo que va a pronunciar el gran juez de todo el cielo. Es decir, ese va a ser el momento más importante para todos, y para muchos será el crujir de dientes.
Y muchos pasajes en las Escrituras hablan acerca de esta verdad, de esta certeza, de esta universalidad del juicio, acerca también de la base sobre la cual las personas serán juzgadas. La Biblia es clara en cuanto a esto. Dice estas dos cosas con toda claridad, y sepan al seguro que los decretos de ese juez en ese juicio serán finales. No habrá apelaciones. Dice la palabra del Señor, es decir, Él va a tener la última palabra y esa va a ser la última voz que van a escuchar la gente de Dios. No más por toda la eternidad escucharán a Dios. Pero dice la palabra del Señor, en Hechos 17 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y la razón es muy simple, porque dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. La Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Lo cree usted? Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, la resurrección le dio validez a la fe que podemos tener en Dios. Así que, hermanos, habrán dos grupos de personas que no recibirán buenas noticias en ese gran día del juicio final. ¿Sabía usted que en el mundo hay unas 8 billones de personas? Bastante gente, ¿eh? 8 billones de personas, no sabemos contar tanto, ¿verdad? Miren, cada segundo 2 personas mueren. Cada segundo. Estamos hablando que en 24 horas casi mueren 167,000 personas. Y solo pensar que una gran mayoría de esa gente van a un lugar de condenación, eso es algo terrible. Pero la gente no piensa en eso. No habrá buenas noticias para los que han sido negligentes en confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Podemos tratar por toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, de buscar un rayo de esperanza para esta gente. Podemos buscar en todos los versículos a ver si hay alguna solución para esta gente que lleguen allí y no hayan recibido al Señor como Salvador. No, el purgatorio no le va a servir para nada. Eso no está en la Biblia. Eso es una doctrina inventada por los hombres. La muerte y después el juicio. Ahora es el tiempo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Ni los judíos con toda su religión, aquellos que rechazan a Jesucristo, irán también a condenación. Ahora, Jesús llamó siempre a que le sigamos a Él. Se da cuenta, no solo creer, sino seguirle a Él y creer en Él. Por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 8, dice, y vino un escriba, un hombre religioso, ¿no? Y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera. Qué bueno cuando alguien dice, yo voy a seguir a Cristo, no importa hasta donde Él vaya, ¿no? Y Jesús le dijo, Jesús lo ve todo, Él ve corazones, ve la mente, sabe las motivaciones que hay dentro de nosotros, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué? No tiene dónde recostar la cabeza. Parece que la predicación de Cristo le había cautivado a aquel hombre, ¿no? Es decir, el hombre oyó la predicación y se sintió motivado, animado. ¿Cuánta gente no hemos visto así a veces? Que están muy motivados, cogen un entusiasmo tremendo. Y después se apagó aquello, se acabó, ¿no? Y en este estado mental, en este estado de motivación, este hombre dijo, eso es lo que yo quiero, yo voy a seguir a Cristo hasta el final. Jesús le dijo, ¿sí? ¿Quieres seguirme? ¿De verdad que tú quieres seguirme? ¿Es cierto? ¿Sabes tú a quién o con quién te estás comprometiendo?
¿Sabes acaso a dónde te conducirá a quien tú quieres seguir? Yo no tengo riquezas ahora que darte para este mundo. No tengo almohadas, no tengo comodidades para ti. Si tú lo que buscas es lo material, si tú lo que buscas es solo bendiciones para ti en este mundo, viniste al lugar incorrecto. Viniste a la persona incorrecta. Y saben que uno de los grandes problemas que encontramos hoy en día, aún dentro del llamado cristianismo, mucha gente queriendo la bendición de Dios y no queriendo a Dios en su vida. Queriendo bendiciones, pero no queriendo a Jesucristo como lo más preciado en su vida. ¿Saben? Esteban fue el primer mártir cristiano. ¿Cuántos lo saben? Unos cuantos nada más. Bueno, pues sepan que Esteban fue el primer mártir cristiano. Y ese hombre sí siguió a Jesucristo. Y predicando a Jesucristo lo estaban apedreando. Dio su vida por Cristo, ¿no? Y lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre era que él había venido a servir, había venido a trabajar por el reino de los cielos y había venido a dar su vida. Y le estaba diciendo, si tú quieres seguirme tienes que querer lo mismo. Tienes que querer lo mismo, vivir para la gloria de Dios, servir para el reino de los cielos y estar dispuesto a dar tu vida. ¿Cuántos lo están en esta mañana? A ver, ¿cuántos estamos dispuestos verdaderamente a seguir a Jesucristo así? Allí está el asunto. Pero ¿saben cuándo esto se sabe de verdad? Cuando viene una persecución grande esa de corta cabeza. Ahí es donde se quedan las iglesias medias vacías, o más que medias vacías. ¿Estás tú dispuesto? Piénsalo bien, porque allí es donde muchos no irán, porque están cómodos con su vida, les gusta disfrutar la vida que tienen en el mundo y todas las demás cosas, más que seguir a Jesucristo. Entiende que Cristo no está rechazando aquí que este hombre le siguiera. No, Cristo no lo está despreciando a este hombre en lo absoluto, ni le niega la libertad de seguirle. Lo que Cristo está haciendo aquí, hermanos, es diciéndole, mire el costo, mire lo que cuesta seguirme. No es algo superficial, es una entrega completa y total. Calcula el costo. Ahora, la Biblia es tajante y muy clara también en cuanto a esto. Y en cuanto a que no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra salvación que no sea precisamente en Jesucristo. Pero si vienes para seguirle para siempre. Quiero darles unos de los ejemplos, ¿no?, de quiénes son los que siguen a Jesús. Y vamos a dejar que la Biblia, vamos a leer algunos pasajes, ¿verdad? Como les dije, quizás hoy más que lo normal. Pero miren, dice así la palabra del Señor. Y bueno, si quieren leerlo también junto conmigo pueden hacerlo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones se reunirán delante de él, dice la palabra. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos, ¿a dónde? A la izquierda. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y yo sé que ustedes se saben esto. Se lo saben de memoria. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, te enfermo y me visitaste en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste. En la cárcel no me viniste a ver. Entonces también ellos le respondieron, le dirán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudos, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste, me lo hicisteis. E irán estos, ¿a dónde dice la palabra? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. Cuando la Biblia habla de los justos, habla de los justificados. Dios justifica por medio de la fe, ¿no? Ahora, estos justos son llamados también en el Nuevo Testamento ovejas, ¿no? Bueno, también en el Antiguo Testamento, porque si ustedes leen el Salmo 23, está el contexto allí del pastor a las ovejas, ¿no? Pero veamos qué es lo que significa realmente ser oveja. Si alguien le dice: usted es una oveja de Jesucristo, ¿y por qué lo es? ¿Qué usted diría? Miren lo que dice la palabra del Señor. Mis ovejas, primeramente, ¿qué? Oyen mi voz. Pero no es que cuando la oveja oye la voz, ¿qué hace? Responde. Y por eso termina el versículo diciendo: y me siguen. Pero miren lo que está en el medio. Hay una relación con Él. Y yo las conozco. Hay una intimidad con el Señor. Y hay mucha gente que oyen pero no siguen a Jesucristo. Oyen y no tienen una comunión con Cristo. Y aquí están las tres cosas. Es oír, tener comunión con Él como resultado de su palabra y obedecer su palabra. Así que las ovejas siempre pertenecen a esta clase de rebaño, ¿no? Que son oidores, son seguidores, porque tienen a un buen pastor, ¿no? El Señor nos conoce bien y le seguimos. Ahora noten en el texto que estuvimos leyendo de Mateo 25, que empezó hablando de que somos ovejas, ¿no? Le está hablando a las ovejas, pero después se relaciona hacia nosotros como hermanos. Interesante, ¿no? Hermanos, y también luego como los más pequeños también le dicen a los creyentes. Bueno, aclaramos que Jesús le llama así a los creyentes, a veces usa términos como hermanos, hermanas y madre incluso. Miren la palabra del Señor como dice en una ocasión. Jesús dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, mi familia. Esa es mi familia, está diciendo el Señor aquí. Así que es importante que se entienda este concepto de familia, de hermanos. Estamos unidos en un rebaño para muchas razones, entre ellas servirnos unos a otros. Pero esto refleja, hermanos, la relación con Cristo. Miren en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, aquí la palabra conocer es una relación íntima de amor, así como dice que Adán conoció a Eva y dio a luz, cuando decía que José no había conocido a María y ella estaba en estado, o sea, habla de una relación íntima. A los que antes conoció también los predestinó. Esto sucedió en la eternidad pasada, ¿no? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre, ¿qué dice? Muchos hermanos. Nos llama el Señor hermanos. ¡Qué bendición! Que el Señor nos vea y nos diga hermanos. No. Hebreos capítulo 2 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios quiso llevarlo a la cruz, al sufrimiento, para lograr que seamos familia, para que seamos hermanos de Jesucristo. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, y cita aquí el Salmo 22, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, te alabaré. Así que el contexto está exponiendo que Cristo ha logrado traer hacia Él, ¿no?, hacia la gloria del Señor a muchos que son creyentes. Así que se presenta como el primogénito entre muchos hermanos. Y bueno, otro texto que habla de la importancia de hacer el bien entre los hermanos lo encontramos aquí en Gálatas 6, que somos familia. Y esto está en el contexto de lo que Cristo estaba hablando, por cuanto le hicisteis a uno de mis pequeños, o por cuanto no le hiciste. Y por eso es importante que entendamos lo que dice aquí, hagamos bien a todos, ¿no? Y mayormente a los de la familia de la fe. Dios nos ha dado dones para que podamos servirnos los unos a los otros. Así que, hermanos, el asunto es que una de las reglas que el Señor va a usar en el juicio va a ser esto. Esta base, ¿no? ¿Qué hiciste con algunos de mis hermanos? ¿Qué hiciste? Bueno, también no habrá buena noticia en ese día del juicio, según las Escrituras, para aquellos que quieren vivir por su propia justicia, ¿no?, tratando de agradar a Dios. ¿Alguien puede hacer esto? ¿Alguien puede lograr esto? Miren, algunas personas dan la impresión en el cristianismo que no es suficiente la obra de Cristo en la cruz. Es decir, que tienen que hacer algo para agradar a Dios. Es la idea de que si tienen más buenas obras que malas, entonces estarán bien en el día del juicio, ¿no? Como haciendo una balanza de buenas obras contra malas obras, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a esto, hermano. Miren lo que dice el Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así, no importa cuánto usted trate de ser bueno, eso no es el medio para agradar a Dios. Siempre es por medio de la fe. Y a través de la fe es que Dios ve las obras buenas. Entonces recuerde, hermanos, que Dios lo ve todo. Él lo sabe todo, ¿sí o no? El Señor sabe todo y ve todo nuestro corazón, no lo podemos engañar. Y dice la palabra del Señor en Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, ¿no es esto lo que estamos viendo hoy en día? En la maldad de los hombres en el mundo, cómo el pecado avanza cada vez más. Esto es una señal para los últimos tiempos, que serán como los días de Noé, porque la referencia es para cuando vino el diluvio. Ahora, aún en los hombres religiosos, hermanos, vemos que lo echan a perder todo por el pecado. Miren cómo dice la palabra del Señor, a su propio pueblo le dice, estas son la gente más religiosa que había en el mundo, más religiosos que ellos no había, ¿no? Y buscaban al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios de Abraham. Y Él les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, lejos de mí, tan lejos que no pueden ser salvos. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Dependían de las obras más que nada, ¿no? Hermanos, es interesante que personas pueden estar en la iglesia alabando al Señor, clamando al Señor, y toda esta parte que nos da emoción,
y que sea en vano simplemente porque no están confiando de verdad en lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. ¿No? Miren, hermanos, cuán engañoso es el corazón. El corazón engaña y tenemos que siempre por eso ir a la palabra. El mundo dice, haz lo que dice tu corazón, ¿no? Sigue tu corazón. No oyen eso allá afuera. La gente siempre dice esto. Oye tu corazón, haz lo que tu corazón te dice. Y la palabra de Dios dice, no sigas a tu corazón, ni te atrevas. Sigue al Señor, su palabra. Dice la palabra, engañoso es el corazón. Y a mí la parte que me impresiona de este versículo es cuando dice, más que todas las cosas. Dios mío. Fíjense que Satanás puede venir a engañarnos, pero él no va a estar allí permanentemente con nosotros, él no es omnipresente. Pero usted tiene el corazón con usted siempre, y su corazón le puede estar engañando continuamente. Más que todas las cosas, dice perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios lo ve todo. Dice Romanos capítulo 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y aquí está la incapacidad del hombre en su naturaleza. No pueden, ni tampoco pueden. No. Y por esta razón, hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Por esta razón necesitamos la obra del Espíritu Santo. Por esa razón tiene que obrar, como dice Efesios. Efesios dice, porque por gracia, un regalo que Dios da, soy salvo por medio de la fe. Él usa la fe, pero ni la gracia ni la fe espiritual salvadora es de vosotros, dice, y esto que acabo de decir, no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, porque todo lo que el hombre pueda hacer, que parte de su pensamiento, de su ideal, eso es parte de las obras, porque se convierte en obras, ¿no? Primero está en el pensamiento, en la mente, y después las obras. No por obras, para que nadie se gloríe. En segundo lugar, en esta mañana, hermanos, habrá buenas noticias en el día del juicio para los salvos. Amén. Amén. Isaías 65 dice, este es Dios hablando, sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Hermanos, yo encuentro ahí seguridad. No hay duda aquí. Esto es al seguro. No hay fallo. Es palabra de Dios. Es decreto de Dios, ¿no? Dios siempre ha tenido un pueblo, un remanente para Él, en todos los tiempos. Y por perverso que esté el mundo, como lo vemos hoy en día, Dios siempre tiene a hombres y mujeres fieles que le siguen. ¿Recuerdan a Elías? Elías hizo tremenda obra de Dios, confió en Dios y mostró el poder de Dios, y después se vio solo. Él dijo, no hay nadie más. Se sintió deprimido, y Dios le demostró que tenía un remanente de 7,000 hombres fieles que no habían doblado rodilla a los dioses falsos. Así que, hermanos, miren cómo Dios le da importancia. El Señor Jesús le dio importancia también a ese remanente justo, a ese remanente que recibirá la gloria de Dios. Miren, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, como dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, señores, y allí será el lloro y ¿qué más? El crujir de dientes. Pero luego dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído que oiga, porque este es el tiempo para oír. Dice la palabra del Señor en Romanos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Se da cuenta el énfasis en un remanente, en un grupo fiel, escogido por gracia? Si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues diremos? Dice que lo que busca Israel no lo ha alcanzado.
pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. En otras palabras simples, sin la gracia de Dios no hay salvación. Queda evidente aquí. Hermano, este principio de la elección, de la gracia, la salvación, se aplica a todo ese remanente que el Señor tiene escogido. La gracia de Dios incluye la obra de Cristo, incluye también una fe activa que responde a seguir a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que solamente somos justificados por esa fe en Cristo. Dice, justificados pues por la fe tenemos que tener paz para con Dios, estar a bien con Dios, ¿no? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede estar a bien con Dios haciendo buenas obras, sino a través de la fe en Jesucristo. Y lo explica más el apóstol Pablo en Gálatas, donde dice, si ustedes me pueden seguir, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ninguna persona, será justificado. Así que la justificación es algo que Dios da, es algo que Dios hace. Es decir, para que estemos a bien con Él. Miren este pasaje también, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la salvación? Hermanos, hay que apreciar eso. Esto es algo grande, esto es algo para toda la eternidad. No hay comparación, nada tendrá más valor que esto. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde principio para salvación, por el Espíritu y la fe en la verdad, que es Cristo Jesús, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que a algunos teólogos les cuesta trabajo este aspecto de la elección de Dios, la predestinación, estos temas que trata la Biblia, son temas interesantes. Yo sé que no todo el mundo los asimila muy bien, ¿no? Entiendo perfectamente esto. Ahora, yo me he comprometido siempre a creer lo que la Biblia dice, aunque no lo pueda entender muy bien, pero si Dios lo dice, yo lo creo. Y hermanos, en las Sagradas Escrituras, algunos lo explican de esta manera para que sea más simple para algunos. Y es que existe lo que se llama la antinomía. ¿Qué cosa es la antinomía? Bueno, es cuando hay dos verdades evidentes pero que parecen contradictorias. Y no lo son, realmente. Estamos hablando de lo que es la elección de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no? Dos grandes temas que se han discutido siempre. Pero, por ejemplo, vemos, por ejemplo, la luz. La luz consiste en ondas, según las evidencias científicas. No tienen dudas de que esa es la evidencia científica. La luz consiste en ondas. Pero también se ha descubierto que la luz también consiste en partículas. Y hasta el día de hoy ellos no se explican cómo estas dos cosas, que parecen tan contradictorias, pueden ser verdades a la misma vez. Entonces, si usted ve por un lado que Dios predestinó desde el principio, antes de la creación del mundo, y por acá usted ve que Él llama al hombre a que venga a creer en Jesucristo, usted debe creer las dos cosas. Ahora, yo lo explico de la manera más sencilla. En este caso, Dios obra, porque si Dios no obra, el hombre no viene a Dios. Está perdido para siempre. Si Dios en su gracia no le habla al corazón y a la mente de la persona y no le trae la luz a través del Espíritu Santo, no puede el hombre entender. La Biblia describe al hombre en su naturaleza muerto. Y un muerto no puede oír ni sentir. Sordo no puede oír, ¿no? Ciego no puede ver, ¿no? Por lo tanto, hermanos, esto debe más bien humillarnos a nosotros y decir, Señor, tú me has salvado. Yo nunca he oído a un cristiano decir, yo me salvé. Bueno, sí, a veces oímos decir, yo me convertí, pero entendemos lo que está diciendo, ¿no? Es Dios quien nos convierte a nosotros. Es Dios quien nos cambia, ¿no? Y le damos toda la gloria al Señor. Por eso dice, no es por obra,
para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo fui más inteligente que los demás, yo fui más sabio, más espiritual, ¿no? Todo es para la gloria de Dios. Así que dice, miren, en Juan capítulo 3, leemos, Juan capítulo 3 leemos que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, este es el deseo del corazón de Dios, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Lo creemos o no lo creemos? Así mismo lo dice la Biblia. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que los que no han creído ya están en ese estado de condenación delante de Dios. En tercer lugar, en esta mañana, hermano, habrá buenas noticias también de recompensas, ¿no? En ese día. Qué bueno que Dios también nos recompensa, a pesar de que Él es el que hace la obra, Él es el que toma la iniciativa, nos transforma, nos bendice, nos da los dones, nos da los talentos y después nos recompensa. Y la Biblia habla también de las condenaciones según las obras, es decir, que hay grados, van a haber grados de condenación, pero también de recompensa. Miren este texto bíblico, hermanos. El cual pagará a cada uno conforme, ¿a qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer. Ahora, esto no quiere decir que las obras son los que salvan, sino que porque eran salvos hicieron las buenas obras. Dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, fíjense aquí, la gente habla de un Dios de amor, pero la Biblia habla de un Dios también que es fuego consumidor. Dice, ira y enojo. Nadie quiere ver la ira y el enojo de Dios. ¿Alguien quiere ver la ira y el enojo de Dios? No. Dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, he oído predicadores decirle a la gente, Dios les ama incondicionalmente. Y lo que están es engañando a la gente, porque la gente dice, bueno, si Dios me ama incondicionalmente, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana y vivir como yo quiera. Me ama incondicionalmente. Hermano, aquí están las condiciones de Dios. Hay que regirse por la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 1, pero sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es que más, el Señor es galardonador, va a recompensar. Qué bueno saber esto, hermano, que nos van a dar recompensa, además de la salvación, vamos a ser recompensados, ¿no? Miren, los hombres se esfuerzan mucho por la recompensa en este mundo, ¿no? Trabajan por un salario y hacen bien, se esfuerzan en criar a los hijos y hacen bien para que ellos puedan salir adelante y desarrollarse y tener bienes y demás. En el deporte, no vemos cómo luchan por ganar, por tener el trofeo. Hace 2 semanas, el día domingo 15, se pudo disfrutar de 2 grandes partidos, por la mañana y por la tarde, es decir, Eurocopa y también Copa América. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos estuvieron viendo? Muy poquita gente, oye, que vamos a tener que animar un poco a la gente. Pues mire, fue interesante, ¿verdad? España contra Inglaterra, ganó España. Y también Argentina contra Colombia, ganó Argentina. Pero sí, de todas maneras, que le gusta el deporte lo disfrutó. Ahora, ellos estaban ganando para llevarse el trofeo, no para perder. Pero claro, uno se ganó el primer lugar y el otro el segundo en ambos tipos de partidos. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que nosotros corramos la carrera para el premio supremo, para ganarnos lo mejor que el Señor nos pueda dar. La salvación sí la tenemos, pero el Señor quiere que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Eso es lo que Él quiere. Y que llevemos, ¿cuántos frutos? ¿Pocos o muchos? Muchos frutos el Señor pide, quiere. Esto es algo bueno, no estoy diciendo algo malo. Es algo bueno que usted quiera ganar tesoros en los cielos y tener grandes recompensas en los cielos.
Colosenses, ya estamos por terminar, Colosenses dice, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos a Cristo, tendremos recompensa de Cristo, mis queridos hermanos. Debemos trabajar para escuchar a ese gran Maestro nuestro, para escuchar a nuestro gran Señor, al buen pastor, algún día decirnos a nosotros, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Vivamos deseando siempre agradar al Señor, sabiendo que tenemos victoria en Cristo.